Un criador buscaba leche, y la viuda apache amamantó al niño que necesitaba una madre. El sol de la mañana se alzaba tímidamente sobre las colinas, iluminando los prados donde pastaba el ganado del criador. John, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por el viento y el sol, caminaba entre los animales, revisando cada vaca y cada ternero. La sequía había sido larga aquel año, y los pastos escaseaban. La escasez de leche no solo afectaba al ganado, sino también a su pequeño hijo, Thomas, que apenas tenía meses de vida. John lo había cargado en brazos esa mañana y había sentido cómo su bebé gemía débilmente, señal de que el hambre lo estaba debilitando. Cada día que pasaba sin suficiente leche era un día de preocupación para John, quien se sentía impotente frente a la necesidad de su hijo. La vida en la frontera no era fácil. Las casas estaban separadas por kilómetros de tierra y polvo, y los vecinos no siempre podían ayudar. John había crecido trabajando con el ganado, aprendiendo a leer el clima, a prever las sequías y a cuidar a los animales, pero nada de su experiencia le había preparado para esta situación. La angustia por su hijo se mezclaba con la rutina del trabajo diario: ordeñar, alimentar, limpiar y vigilar que ningún depredador atacara al ganado. Sin embargo, aquel día algo le empujó a pensar más allá de su granja. Recordó a una viuda apache que vivía más allá del río, conocida por su bondad y su habilidad para cuidar niños. Ella se llamaba Nayeli. John la había visto algunas veces cuando pasaba cerca de su cabaña, pero siempre habían mantenido cierta distancia. Las historias que corrían sobre los apaches eran diversas, algunas llenas de respeto, otras de miedo. John no quería dejar que los prejuicios dominaran su juicio, sabía que su hijo necesitaba ayuda y había llegado el momento de actuar. Decidió que iría a ver a Nayeli, sin importar las miradas o los comentarios de la gente del pueblo. Tomó su caballo, ajustó las riendas con cuidado y se preparó para el viaje. Cada paso hacia la cabaña de Nayeli estaba lleno de dudas y esperanza. El camino no era fácil. Cruzar el río significaba sortear piedras resbaladizas y corrientes rápidas, y las colinas estaban cubiertas de hierba seca que crujía bajo los cascos del caballo. John pensaba en Thomas mientras avanzaba, imaginando el pequeño con mejillas sonrosadas y ojos grandes, todavía incapaz de entender por qué el mundo a veces era difícil. Cada pensamiento sobre su hijo aumentaba la urgencia en su corazón. Cuando finalmente alcanzó la cabaña de Nayeli, su corazón latía con fuerza. Ella estaba fuera, recolectando hierbas y frutos silvestres, y al notar a John, levantó la mirada con sorpresa. John saludó con una sonrisa nerviosa, explicando la razón de su visita. Habló de su hijo, de la escasez de leche, y de la necesidad que tenía Thomas de cuidados y cariño materno. Nayeli lo escuchó en silencio, observando al hombre con respeto y cierta curiosidad. Sabía que los problemas de la gente del ganado no eran fáciles de resolver, pero también entendía el lenguaje universal de la preocupación de un padre. John le ofreció algo de su propio ganado a cambio de ayuda, pero Nayeli negó con una ligera sonrisa. Lo que él necesitaba no se podía comprar ni vender, lo que Thomas necesitaba era cuidado, amor y nutrición, y ella podía ofrecérselo. Hubo un momento de silencio, solo roto por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. John sintió una mezcla de alivio y ansiedad, alivio porque Nayeli lo escuchaba, y ansiedad porque aún no sabía si ella aceptaría ayudar. Nayeli, con voz tranquila, le dijo que debía pensar en lo que estaba pidiendo. Amamantar a un niño que no era suyo no era una decisión fácil, y podía traer comentarios de su comunidad. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa de compasión. Observó a John y al pequeño Thomas que él traía en brazos, y algo dentro de ella se conmovió profundamente. Ella entendió que la vida a veces exigía sacrificios por los demás y que algunas oportunidades no se presentan dos veces. John regresó a su granja aquella noche con el corazón pesado y esperanzado. No podía dormir, cada vez que cerraba los ojos, veía al pequeño Thomas buscando alimento y fuerza. Mientras tanto, Nayeli se quedó en su cabaña, pensando en la responsabilidad que podría asumir.
Recordó a su propio hijo, que había perdido años atrás, y la sensación de vacío que había dejado la ausencia de su cuidado materno. La idea de amamantar a Thomas, de darle la fuerza que necesitaba, empezó a crecer en su mente no como un acto de obligación, sino como un acto de amor y solidaridad. Sabía que este gesto podía cambiar la vida del niño para siempre y también traerle un sentido de propósito renovado a ella misma. Al día siguiente, John volvió a cruzar el río. Esta vez lo hizo con menos dudas y más determinación. Nayeli lo recibió con una mezcla de firmeza y ternura. Ella había tomado su decisión, ayudaría al niño. John, con gratitud evidente, dejó a Thomas en sus brazos y observó cómo Nayeli lo acomodaba con cuidado, hablándole suavemente para calmar su inquietud. Era un momento simple, pero cargado de significado. Para John, era el alivio de ver que su hijo recibiría lo que necesitaba. Para Nayeli, era la oportunidad de transformar el dolor de su propia pérdida en un acto de cuidado que trascendía las diferencias culturales. Los primeros días fueron de aprendizaje y adaptación. Thomas, aún frágil y débil, necesitaba paciencia y constancia. Nayeli lo alimentaba con ternura, y poco a poco, el niño comenzó a ganar fuerza y color en sus mejillas. John ayudaba con el ganado y se encargaba de las tareas pesadas, mientras Nayeli se aseguraba de que el pequeño tuviera todo lo necesario. La rutina diaria se convirtió en un delicado equilibrio entre trabajo y cuidado, pero la recompensa era visible. Thomas estaba más activo, más alegre y comenzaba a sonreír, un gesto que llenaba de esperanza a ambos adultos. En esta primera etapa de la historia, se sientan las bases de una relación que va más allá de la necesidad inmediata, un padre desesperado buscando ayuda, y una mujer dispuesta a brindar cuidado y amor, incluso cuando la situación exige coraje y sacrificio. Es el comienzo de un vínculo que cambiará la vida de todos los involucrados, demostrando cómo la compasión y la humanidad pueden superar cualquier barrera. Los días que siguieron al primer encuentro fueron delicados y llenos de aprendizaje. John regresaba a la cabaña de Nayeli con regularidad, no solo para dejar a Thomas, sino también para observar cómo el niño crecía y se fortalecía bajo el cuidado atento de la viuda Apache. Cada mañana, mientras cruzaba el río y subía por las colinas, John sentía una mezcla de esperanza y temor. Esperanza porque veía cómo su hijo recobraba la vitalidad, temor porque todavía estaba lejos de garantizarse que todo saldría bien. La naturaleza podía ser cruel y las enfermedades infantiles, aún más. Sin embargo, cada sonrisa de Thomas y cada pequeño gesto de mejora llenaban a John de una emoción que no podía describir con palabras. Nayeli, por su parte, se había acostumbrado a la rutina. Cada día comenzaba antes del amanecer, con la recolección de frutos, hierbas medicinales y raíces que crecían cerca de su cabaña. Preparaba comidas simples pero nutritivas, y mientras Thomas dormía o jugaba, ella aprovechaba para hacer tareas domésticas, tejer y reparar sus pertenencias. Al mismo tiempo, la viuda observaba atentamente los movimientos del niño, midiendo su crecimiento, su apetito y sus pequeñas reacciones. Cada gesto de Thomas, desde un parpadeo hasta una sonrisa, era un indicador de su progreso. Ella sentía una mezcla de orgullo y ternura que no esperaba experimentar de nuevo después de la pérdida de su propio hijo años atrás. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosas, John llegó con un cesto de leche recién ordeñada y algo de pan casero. Thomas, al ver a su padre, se movió con entusiasmo en los brazos de Nayeli, y su llanto débil de hambre se transformó en un balbuceo de alegría. John sonrió al ver la escena, la seguridad y el cariño que Nayeli le proporcionaba a su hijo eran evidentes. Ella le entregó al niño a John por un momento, pero pronto lo retomó con suavidad, recordándole que todavía necesitaba cuidado constante. Aquella interacción, sencilla pero cargada de emociones, fortaleció la confianza entre los tres. Sin embargo, la relación no estaba exenta de desafíos. La comunidad cercana observaba con cautela y curiosidad la cercanía entre el criador y la viuda Apache. Algunos murmuraban,
preguntándose si era correcto que una mujer de una cultura diferente cuidara a un niño de otra familia. Otros, más empáticos, entendían la urgencia de la situación y admiraban la generosidad de Nayeli. Ella, consciente de estas miradas y comentarios, decidió no dejarse influenciar. Su atención estaba puesta en el niño y en asegurarse de que tuviera todo lo necesario. Su convicción era fuerte, la vida de Thomas era más importante que las opiniones de los demás. Mientras los días se convertían en semanas, Thomas comenzó a mostrar cambios notables. Sus mejillas recuperaron color, sus ojos brillaban con curiosidad y comenzaba a balbucear sus primeras palabras. Nayeli celebraba cada pequeño logro, y John, al ver la transformación de su hijo, sentía que una carga enorme se había levantado de sus hombros. La viuda no solo proporcionaba leche, también ofrecía un afecto genuino, enseñando al niño a sentirse seguro y amado, incluso sin ser su madre biológica. Este cuidado reforzaba la idea de que la crianza no se trataba únicamente de la sangre, sino de la dedicación, el cariño y la constancia. Un día, mientras John reparaba una cerca del ganado, notó que un grupo de vecinos se acercaba. Sus rostros reflejaban curiosidad y preocupación. Entre ellos había hombres y mujeres que habían escuchado historias sobre la viuda Apache y su decisión de cuidar a Thomas. Algunos parecían desconfiados, mientras que otros estaban impresionados por su valor. Nayeli salió de la cabaña con Thomas en brazos, saludando con calma, mostrando que no había miedo ni tensión en su actitud. Los vecinos intercambiaron palabras con John y Nayeli, y poco a poco, las dudas comenzaron a disiparse. La bondad de la viuda y la necesidad del niño eran evidentes, y la comunidad comenzó a aceptar que aquel vínculo, aunque poco común, era necesario y valioso. Mientras tanto, John y Nayeli empezaron a comunicarse más allá de las palabras básicas. Aunque provenían de mundos distintos, compartían valores similares, respeto por la vida, cuidado de los demás y amor por los niños. John aprendió sobre las hierbas medicinales que Nayeli usaba, mientras ella escuchaba historias sobre el ganado y la vida en la granja. Sus encuentros se volvieron momentos de intercambio de conocimientos, risas y comprensión mutua. Cada día fortalecía la confianza entre ellos, y aunque no hablaban siempre el mismo idioma, sus acciones transmitían respeto y gratitud. Una tarde lluviosa, mientras Thomas dormía en un rincón cálido de la cabaña, Nayeli se sentó junto al fuego y reflexionó sobre su vida. Recordó a su hijo perdido, las dificultades de sobrevivir en un territorio a veces hostil y la fuerza que había encontrado para seguir adelante. La decisión de cuidar a Thomas no solo salvaba al niño, sino que también le devolvía un propósito que había sentido que se había perdido. Aquella experiencia, aunque exigente, le brindaba una nueva perspectiva sobre el valor de la vida y la capacidad humana para ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Por su parte, John se enfrentaba a sus propios sentimientos. Había aprendido a confiar plenamente en Nayeli, reconociendo su paciencia, su habilidad y su bondad. El hombre comprendió que la vida estaba llena de momentos inesperados que podían transformar la desesperación en esperanza. Al ver a Thomas sonreír y jugar, sintió que cada esfuerzo, cada riesgo y cada duda valieron la pena. La experiencia también le enseñó que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de valentía y amor hacia quienes dependían de él. Con el paso de los días, el vínculo entre los tres se volvió más fuerte. Thomas, aunque demasiado pequeño para comprender la magnitud de la situación, se sentía seguro y amado. Sus risas llenaban la cabaña, y sus primeros pasos titubeantes eran celebrados con entusiasmo. John y Nayeli aprendieron a coordinarse sin esfuerzo, entendiendo las necesidades del niño antes incluso de que fueran expresadas. Cada pequeño gesto, desde cambiar pañales hasta ofrecer leche tibia, se convirtió en un acto de amor silencioso que hablaba más que cualquier palabra. Además, la presencia de Nayeli comenzó a enseñar a John nuevas formas de enfrentar los desafíos. Observó cómo ella usaba la observación, la paciencia y la empatía para cuidar a Thomas, y cómo podía anticipar problemas antes de que ocurrieran.
Esto influyó en la manera en que él manejaba su granja, mejorando no solo el bienestar de su hijo, sino también el de los animales. La colaboración entre ambos mostró que, a pesar de las diferencias culturales, la cooperación y la comprensión podían lograr resultados extraordinarios. Al mismo tiempo, la historia del niño y la viuda empezó a convertirse en un ejemplo para los vecinos. Algunos comenzaron a ofrecer ayuda de maneras discretas, enviando comida, compartiendo leña o simplemente observando con respeto. La solidaridad creció alrededor de la cabaña, demostrando que los actos de bondad y sacrificio podían inspirar a toda una comunidad. Nayeli, siempre humilde, aceptaba la ayuda sin alardes, concentrándose únicamente en el bienestar de Thomas y en mantener un entorno seguro y amoroso. Uno de los momentos más significativos de esta etapa ocurrió cuando Thomas, por primera vez, extendió sus brazos hacia Nayeli para que lo cargara. La viuda sintió una mezcla de alegría y emoción. Aunque no era su hijo biológico, había desarrollado un vínculo profundo que la llenaba de satisfacción y ternura. Ion, testigo de la escena, sintió un alivio inmenso y una gratitud que no cabía en palabras. Aquella conexión, nacida de la necesidad y fortalecida por el cuidado constante, mostraba que la familia podía formarse de maneras inesperadas, basadas en amor y confianza más que en lazos sanguíneos. A medida que avanzaban las semanas, la relación entre John, Nayeli y Thomas se consolidó. Los desafíos continuaban, desde la escasez de alimentos hasta los cambios de clima, pero la fuerza del vínculo que habían creado los ayudaba a enfrentar cualquier dificultad. Cada amanecer traía nuevas oportunidades, cada sonrisa de Thomas era un recordatorio del valor de la solidaridad, y cada acción de cuidado se convertía en un acto de humanidad compartida. La vida, aunque incierta, mostraba destellos de belleza y esperanza gracias a la dedicación y al amor que se ofrecían mutuamente. En esta segunda parte, la historia profundiza en la relación entre el criador, la viuda Apache y el niño. Se destacan la compasión, la cooperación y el crecimiento emocional de todos los involucrados. Se establece que, más allá de las diferencias culturales o la desconfianza inicial, la humanidad y el cuidado genuino pueden crear vínculos que cambian vidas y fortalecen a toda la comunidad. La narrativa mantiene un ritmo envolvente, con emociones y situaciones cotidianas que permiten al lector sentirse parte de la historia y entender la importancia de la solidaridad y el amor en tiempos difíciles. El tiempo avanzaba y, con él, Thomas seguía creciendo, cada día más fuerte y curioso. La rutina diaria con Nayeli había establecido un ritmo reconfortante, pero también empezaba a mostrar nuevos desafíos. El niño ya comenzaba a caminar con pasos tambaleantes, a explorar rincones de la cabaña y del pequeño terreno que la rodeaba, y su energía parecía no tener límites. Nayeli, que lo observaba con atención, se dio cuenta de que cuidar a Thomas no solo significaba alimentarlo y protegerlo, sino también enseñarle, guiarlo y enseñarle a moverse en un mundo que podía ser a veces hostil. Cada piedra, cada animal, cada rama del camino era un pequeño obstáculo que Thomas debía aprender a superar, y ella estaba decidida a hacerlo con paciencia y cariño. Ion, aunque feliz de ver a su hijo recuperarse y crecer, comenzaba a preocuparse por los riesgos de la vida en el campo. El terreno podía ser traicionero, los animales salvajes rondaban los límites de la granja, y el clima cambiaba sin avisar. Una tarde, mientras reparaba una cerca rota, notó que Thomas había logrado salir del alcance de Nayeli y estaba caminando hacia el río, atraído por el sonido del agua. El corazón de John se detuvo por un instante, había visto demasiadas tragedias suceder por un descuido. Corrió hacia él con pasos rápidos, pero Nayeli fue más veloz, alcanzando al niño justo antes de que se acercara demasiado al borde del río. «Thomas, ven aquí», dijo Nayeli con voz firme, aunque no sin ternura. El niño se detuvo, sorprendido de que alguien lo llamara con tanta autoridad y seguridad. Nayeli lo levantó en brazos, observándolo a los ojos, y le explicó con gestos y palabras simples que el agua podía ser peligrosa. Thomas parecía comprender, aunque solo parcialmente,
pero en ese momento John sintió una mezcla de alivio y respeto. Nayeli no solo cuidaba de su hijo, sino que también le enseñaba a enfrentar el mundo de manera segura. Era más que una cuidadora, se estaba convirtiendo en guía y protectora. Ese episodio despertó en John una reflexión profunda. Se dio cuenta de que había subestimado la complejidad de criar a un niño. Alimentarlo era importante, pero educarlo y protegerlo requería algo más: dedicación constante, atención, paciencia y empatía. Observó cómo Nayeli hablaba con Thomas, cómo cada gesto estaba lleno de intención y cómo lograba que el niño escuchara y respondiera. Comprendió que la bondad no solo se demostraba con actos visibles, como amamantar o preparar comida, sino también con pequeños detalles, como enseñar seguridad, ofrecer palabras suaves y celebrar cada logro. Mientras Thomas continuaba explorando el mundo, Nayeli decidió enseñarle algunas habilidades básicas de supervivencia y cuidado personal. Mostró cómo recoger hierbas para preparar infusiones simples, cómo identificar frutos seguros para comer y cómo cuidar pequeños animales que se acercaban a la cabaña. Cada lección estaba llena de juegos y risas, y aunque Thomas todavía era demasiado pequeño para entender todo, su curiosidad crecía. Observaba, imitaba y repetía, aprendiendo poco a poco a confiar en Nayeli y en las rutinas que ella establecía. Para ella, cada enseñanza era una manera de preparar al niño para enfrentar la vida con seguridad y confianza. A medida que Thomas se volvía más activo, también surgían conflictos naturales. El niño, lleno de energía, a veces desobedecía sin intención de causar problemas. Una tarde, mientras Nayeli cocinaba, Thomas tomó un cuchillo de madera que usaban para cortar pan. Ella lo detuvo de inmediato, explicándole con calma por qué no podía jugar con objetos que podían lastimarlo. Ion, que había llegado en ese momento para ayudar con el ordeño, observó la escena y se dio cuenta de que Nayeli estaba estableciendo límites sin recurrir a gritos o castigos. Su enfoque era firme pero afectuoso, mostrando al niño el respeto y la seguridad que necesitaba para crecer. La relación entre John y Nayeli también comenzó a evolucionar en esta etapa. Aunque al principio solo se trataba de cooperación por necesidad, empezaron a entenderse más profundamente. Ion admiraba la paciencia y sabiduría de Nayeli, y ella, a su vez, valoraba la responsabilidad y dedicación de John hacia su hijo. Conversaban sobre las tareas diarias, sobre la salud de Thomas, sobre la comida y el ganado, y poco a poco se fue creando un vínculo de confianza mutua que trascendía la simple ayuda. La comunicación, aunque a veces limitada por diferencias culturales y lingüísticas, se basaba en acciones, gestos y respeto, y se volvió más sólida con cada día que pasaba. Un desafío mayor surgió cuando Thomas comenzó a mostrar síntomas de un resfriado fuerte. La fiebre y la tos preocupaban a John, quien temía que el niño pudiera enfermar gravemente. Nayeli, sin alarmarse, preparó remedios naturales con hierbas que conocía desde niña y observó cuidadosamente los signos del niño. También se aseguró de mantenerlo abrigado, bien alimentado y cómodo. Durante la noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la cabaña, ella se quedó despierta junto a Thomas, acariciando su frente, hablándole suavemente y asegurándose de que respirara con normalidad. Ion, observando la dedicación de Nayeli, sintió un profundo respeto y gratitud, comprendió que ella había salvado a su hijo de situaciones críticas más de una vez y que su cuidado era indispensable para su supervivencia. La enfermedad también enseñó a Thomas a depender y confiar en Nayeli. Aunque todavía pequeño, comenzó a buscarla cuando se sentía incómodo o asustado, extendiendo los brazos hacia ella y confiando en que lo protegería. Nayeli respondió siempre con paciencia y ternura, demostrando que la crianza no era solo cuestión de alimentos, sino también de seguridad emocional y apoyo constante. Ion se dio cuenta de que aquel vínculo estaba cambiando la dinámica familiar. Nayeli se había convertido en una figura maternal indispensable, alguien en quien Thomas podía confiar completamente. A medida que el niño mejoraba, surgió un momento de reflexión para John y Nayeli. Ambos entendieron que, aunque la situación había comenzado por necesidad, ahora estaba marcada por un afecto genuino y profundo.
Ion comenzó a ver a Nayeli no solo como una aliada o cuidadora, sino como alguien que había salvado y transformado la vida de su hijo. Nayeli, por su parte, sentía que su vida adquiría un nuevo sentido, había encontrado la manera de dar amor y protección nuevamente, y cada sonrisa de Thomas era un recordatorio de que sus esfuerzos valían la pena. Mientras la temporada cambiaba y llegaba el otoño, la familia improvisada enfrentó nuevos retos, los días se acortaban, las noches eran más frías y la preparación de alimentos se volvía más laboriosa. Ion y Nayeli trabajaban juntos para almacenar provisiones, mantener a los animales seguros y asegurarse de que Thomas estuviera cómodo y bien alimentado. Cada tarea era un recordatorio de la importancia de la cooperación y la planificación, y la experiencia fortalecía su relación y su comprensión mutua. La vida, aunque dura, estaba llena de momentos de alegría, risas y descubrimientos. Un día, mientras John y Nayeli caminaban por los prados cercanos, Thomas gateaba detrás de ellos, explorando cada piedra y cada planta. Ion se detuvo y miró a Nayeli, comprendiendo que lo que habían construido juntos iba más allá de la ayuda momentánea. Habían creado un vínculo basado en confianza, respeto y amor, un lazo que superaba las diferencias culturales y la adversidad de la vida diaria. Nayeli asintió, compartiendo la misma sensación de comprensión silenciosa. Ambos sabían que estaban formando algo que perduraría, un ejemplo de cómo la humanidad podía unirse frente a los desafíos y cuidar de quienes lo necesitaban. A medida que Thomas comenzaba a balbucear palabras más claras y a caminar con seguridad, Nayeli introdujo pequeños juegos que fortalecieran su coordinación y su curiosidad. Usaba piedras, ramas y objetos cotidianos para enseñarle a reconocer el mundo que lo rodeaba. Cada juego estaba lleno de aprendizaje y diversión, y Thomas respondía con entusiasmo, riendo y explorando sin miedo. Ion observaba con orgullo, maravillado de cómo Nayeli había logrado convertir la educación diaria en algo natural y lleno de alegría. En esta tercera parte, la historia profundiza en el crecimiento del niño, el fortalecimiento del vínculo entre él y Nayeli, y la evolución de la relación entre John y la viuda Apache. Se destacan los desafíos cotidianos, la enseñanza práctica y la seguridad emocional, mostrando cómo la cooperación, la paciencia y el amor pueden transformar vidas y crear un sentido de familia más allá de la sangre. La narrativa mantiene la atención del lector al combinar tensión, cuidado y momentos de ternura, reforzando el valor de la solidaridad y el afecto en situaciones difíciles. El otoño avanzaba y con él los días se volvían más fríos, las noches más largas y el aire más húmedo. La cabaña de Nayeli se llenaba del aroma a leña quemada y a hierbas medicinales que ella preparaba para proteger a Thomas de los resfriados y la tos del cambio de estación. El niño ya caminaba con firmeza, balbuceaba palabras nuevas cada día y exploraba cada rincón del terreno como si descubriera un mundo completamente nuevo. Sin embargo, con el crecimiento del niño, también aparecían nuevos desafíos que requerían más vigilancia y coordinación entre Nayeli y John. Una tarde, mientras Thomas jugaba cerca del borde del bosque, un ruido repentino hizo que todos se detuvieran. Era un pequeño grupo de lobos que merodeaban por los límites del terreno en busca de alimento. Thomas, fascinado por el movimiento de los animales, avanzó unos pasos antes de que Nayeli lo alcanzara y lo levantara en brazos, protegiéndolo con rapidez y decisión. John, armado con un palo largo, se colocó entre los lobos y el niño, manteniendo a los animales a distancia sin hacerles daño. La tensión fue breve pero intensa, los lobos finalmente se alejaron, y la familia improvisada respiró aliviada. Ese episodio fue un recordatorio de que la naturaleza podía ser peligrosa y que la seguridad de Thomas dependía de la vigilancia constante. Nayeli decidió que era momento de enseñarle al niño algunas reglas básicas de precaución, mantenerse cerca de los adultos, no acercarse a animales salvajes y reconocer señales de peligro. Ion apoyó estas enseñanzas, recordando que su hijo debía aprender a interactuar con el mundo de manera segura. Para Thomas, las lecciones eran presentadas como juegos, con risas y pequeñas recompensas, de manera que aprendía sin sentir miedo excesivo. Mientras los días continuaban,
la relación con la comunidad circundante empezó a mostrar algunos roces. Algunos vecinos comenzaban a cuestionar la cercanía de John con Nayeli y el hecho de que la viuda Apache criara a su hijo. Comentarios discretos y miradas curiosas llegaron incluso hasta la cabaña, generando cierta incomodidad en John. Aunque confiaba plenamente en Nayeli, no podía ignorar la tensión que comenzaba a formarse. La situación se volvió más evidente cuando algunos vecinos intentaron ofrecer ayuda no solicitada, lo que, en lugar de ser bien recibido, generó malentendidos y tensiones leves. Nayeli, consciente de estos desafíos, decidió abordar la situación con calma y firmeza. Salió a hablar con algunos de los vecinos más cercanos, explicando con sinceridad que cuidaba del niño por necesidad y afecto, y que tanto John como ella tenían el bienestar de Thomas como prioridad. La transparencia y la honestidad funcionaron, aunque algunos siguieron observando con recelo, muchos comenzaron a reconocer el valor del cuidado que Nayeli ofrecía. John, al ver la capacidad de Nayeli para enfrentar la tensión con serenidad, sintió un profundo respeto y gratitud, comprendió que su hijo no solo estaba seguro, sino que estaba siendo cuidado por alguien con sabiduría, paciencia y coraje. A medida que la relación con la comunidad se estabilizaba, surgieron nuevos desafíos dentro de la familia improvisada. Thomas comenzaba a mostrar curiosidad por tareas más complicadas, como ayudar en la granja o recoger leña. Nayeli y John tuvieron que encontrar un equilibrio entre permitir que el niño explorara y mantenerlo a salvo. Cada intento de Thomas por imitar a los adultos requería supervisión cercana. Por ejemplo, un día intentó ayudar a ordeñar una vaca, y aunque Nayeli le permitió acercarse, se aseguró de mantenerlo a distancia segura de los movimientos bruscos del animal. La coordinación entre los adultos se volvió esencial, y cada éxito reforzaba la confianza de Thomas y fortalecía los lazos entre todos. Mientras tanto, la llegada del invierno traía consigo nuevas dificultades. La nieve cubría los campos, y los caminos se volvían difíciles de transitar. John debía asegurarse de que el ganado tuviera suficiente alimento y agua, mientras Nayeli se concentraba en mantener a Thomas caliente, saludable y entretenido dentro de la cabaña. Los días eran largos y agotadores, pero también llenos de momentos de ternura y aprendizaje. Thomas aprendía a reconocer la importancia del fuego para calentarse, la leña para cocinar y las rutinas para sobrevivir en un clima frío. Nayeli convertía cada tarea en un juego didáctico, enseñándole habilidades que serían útiles toda su vida. Un desafío inesperado llegó cuando Thomas cayó enfermo con fiebre alta durante una de las noches más frías del invierno. John y Nayeli trabajaron juntos para mantenerlo abrigado, ofrecerle líquidos y controlar su temperatura. Nayeli utilizó hierbas y remedios tradicionales, mientras John se encargaba de mantener la cabaña cálida y cómoda. Durante horas, permanecieron junto a Thomas, hablándole suavemente y asegurándose de que respirara con normalidad. La experiencia reforzó la importancia del trabajo en equipo y la comunicación entre ellos, y también demostró a John cuán indispensable era Nayeli para el bienestar de su hijo. En medio de estas dificultades, surgió un momento de reflexión profunda para Nayeli. Recordó su vida antes de conocer a Thomas, sus pérdidas y desafíos, y comprendió que el cuidado del niño había transformado su existencia. Cada risa, cada abrazo y cada pequeño logro del niño eran recompensas que superaban cualquier sacrificio. Aunque la vida seguía siendo dura y exigente, Nayeli sentía un renovado propósito: cuidar, guiar y proteger a Thomas como si fuera su propio hijo. John, al observar esta dedicación, entendió que Nayeli no solo estaba cumpliendo con un acto de compasión, estaba formando parte de la familia de una manera irreemplazable. Mientras la temporada invernal continuaba, John y Nayeli enfrentaron otro desafío: una tormenta de nieve bloqueó los caminos y dificultó la llegada de provisiones. Los alimentos escaseaban y el riesgo de enfermedades aumentaba. Ambos tuvieron que improvisar, utilizando lo que tenían disponible y aplicando técnicas de conservación que Nayeli conocía. La adversidad puso a prueba su capacidad de organización y resiliencia, y juntos lograron mantener a Thomas seguro y bien alimentado durante toda la tormenta.
Cada pequeño logro era celebrado con gratitud y alivio, y la experiencia fortalecía aún más su vínculo como familia improvisada. Un día, mientras la nieve comenzaba a derretirse, Thomas comenzó a explorar un poco más lejos de la cabaña. Nayeli lo observaba desde la ventana, mientras John trabajaba con el ganado. De repente, Thomas tropezó con una raíz y cayó sobre la tierra mojada. Nayeli corrió hacia él, recogiendo al niño y calmándolo con palabras suaves y abrazos. Aunque no hubo daño, el incidente sirvió como recordatorio de que la vigilancia constante era esencial y que la seguridad y el cuidado de Thomas debían ser la prioridad en cada momento. John asintió, reconociendo que la protección del niño requería esfuerzo constante y colaboración entre ambos. A medida que la primavera comenzaba a asomar, la historia de la familia improvisada ya era conocida en toda la región. La combinación de valor, dedicación y compasión que Nayeli y John mostraban hacia Thomas había inspirado respeto y admiración. Aunque algunos todavía mantenían cierta distancia, la mayoría comprendía que lo importante era el bienestar del niño y la fuerza de la solidaridad que se había formado. La historia de Thomas, Nayeli y John se convirtió en un ejemplo de cómo las diferencias culturales podían superarse mediante la cooperación y el amor genuino. En esta cuarta parte, se destacan los desafíos externos y las dificultades naturales, animales salvajes, enfermedades, clima extremo y tensiones con la comunidad. La narrativa mantiene la atención del lector al combinar tensión, peligro y ternura, mostrando cómo la cooperación, la paciencia y el cuidado constante pueden superar obstáculos significativos. Además, refuerza la idea de que los vínculos familiares pueden formarse más allá de la sangre, basados en afecto, respeto y dedicación mutua. La historia sigue siendo emotiva y realista, manteniendo la conexión del lector con los personajes y sus experiencias. La primavera había llegado finalmente, tiñendo los campos con un verde brillante y llenando el aire de aromas frescos y cálidos. La nieve del invierno se había derretido, los ríos fluían con más fuerza, y los días se alargaban con la luz del sol. Thomas, ahora más grande y ágil, caminaba con seguridad por el terreno que rodeaba la cabaña, explorando cada rincón con curiosidad, pero siempre bajo la atenta mirada de Nayeli y John. La familia improvisada había superado juntos meses de desafíos, y los lazos que los unían se habían fortalecido más que nunca. Cada día estaba lleno de actividades. Nayeli enseñaba a Thomas cómo cuidar las pequeñas plantas y reconocer hierbas útiles, cómo respetar a los animales y cómo observar la naturaleza con atención. John, por su parte, le mostraba al niño cómo alimentar a los animales, cómo cargar pequeños cubos de agua y cómo mantenerse seguro cerca del ganado. La combinación de enseñanzas de Nayeli y John era perfecta. Mientras Nayeli cultivaba la paciencia, la empatía y la observación, John enseñaba fuerza, responsabilidad y cuidado práctico. Thomas aprendía de ambos, absorbiendo cada lección con asombro y alegría. Un día, mientras Thomas corría hacia la cerca para observar a los terneros recién nacidos, Nayeli y John se sentaron juntos sobre una piedra cerca del camino. Ambos miraban al niño con sonrisas silenciosas, compartiendo un momento de satisfacción y orgullo. Los meses de esfuerzo, cuidado y vigilancia habían dado fruto. Thomas estaba sano, fuerte y lleno de vida, y lo más importante, estaba seguro y feliz. Nayeli rompió el silencio. Mira cómo ha crecido. Nunca pensé que cuidar a un niño podría traerme tanta alegría, dijo con una sonrisa cálida. John asintió, mirando a su hijo con orgullo y emoción. No podría haberlo hecho sin ti. Thomas es fuerte gracias a tu paciencia y tu dedicación. Eres como su madre, dijo, y aunque las palabras eran simples, el sentimiento detrás de ellas era profundo y sincero. Thomas, al escuchar la conversación, se acercó a ambos y extendió sus brazos hacia Nayeli. Ella lo levantó en brazos, abrazándolo con ternura, mientras John se acercaba para acariciarle la cabeza. En ese momento, la familia improvisada sintió la plenitud de su vínculo, habían superado la adversidad juntos y habían creado un hogar lleno de amor, cuidado y respeto mutuo.
La experiencia había transformado a cada uno de ellos, enseñándoles sobre sacrificio, solidaridad y la fuerza del afecto. La comunidad cercana, que al principio observaba con recelo, comenzó a comprender la importancia de lo que había sucedido. Muchos vecinos vinieron a visitar, ofreciendo ayuda y compartiendo historias de sus propios desafíos. La cercanía y el respeto que Nayeli y John mostraban hacia Thomas se volvió un ejemplo inspirador. Los comentarios de admiración y reconocimiento empezaron a reemplazar la desconfianza inicial. Algunos niños de la comunidad comenzaron a jugar con Thomas y los adultos compartían consejos, alimentos y herramientas para ayudar en la granja y en la cabaña. La historia de la viuda Apache y el niño que necesitaba cuidado se convirtió en un relato de esperanza y humanidad para toda la región. Thomas, por su parte, comenzaba a mostrar signos de personalidad y carácter propio. Era curioso, valiente y observador, pero también sabía cuándo pedir ayuda y confiar en los adultos que lo cuidaban. Nayeli se sorprendía de la rapidez con la que el niño aprendía y absorbía las lecciones de vida. Cada día era una oportunidad para descubrir algo nuevo, un nuevo sonido de pájaro, una planta diferente, un animal que se acercaba tímidamente al terreno. Thomas aprendía a explorar con seguridad y respeto, mostrando que la educación basada en cuidado, paciencia y amor podía moldear un carácter fuerte y empático. John, por su parte, comenzó a reflexionar sobre cómo su vida había cambiado desde que conoció a Nayeli. Antes, sus días estaban llenos únicamente de trabajo, preocupación por el ganado y por sobrevivir en un entorno difícil. Ahora, la presencia de Nayeli y Thomas había traído un sentido más profundo a su existencia. Había aprendido a valorar la paciencia, la empatía y el cuidado emocional, además de la fuerza física y la responsabilidad práctica. La experiencia le enseñó que la vida podía transformarse a través de la cooperación y el amor genuino, y que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de valentía y sabiduría. Un momento especial ocurrió durante un día soleado cuando Nayeli decidió enseñar a Thomas a reconocer los cambios en la naturaleza. Caminó con él por el campo, señalando los brotes verdes, las flores emergentes y los insectos que comenzaban a despertar del invierno. Thomas, fascinado, observaba cada detalle y repetía palabras que Nayeli le enseñaba. John los observaba desde la cerca, admirando cómo la paciencia y el conocimiento de Nayeli combinados con su guía práctica lograban que el niño comprendiera y respetara el mundo que lo rodeaba. Cada paso del aprendizaje era celebrado, cada descubrimiento era una pequeña victoria. A medida que Thomas crecía, también lo hacía la confianza entre John y Nayeli. Los dos compartían responsabilidades, decisiones y alegrías. Habían aprendido a comunicarse no solo con palabras, sino con gestos, miradas y acciones. Cada uno sabía cuando el otro necesitaba ayuda o apoyo, y trabajaban juntos para crear un entorno seguro, feliz y educativo para Thomas. La familia improvisada se había convertido en un ejemplo tangible de cómo el cuidado, la colaboración y el afecto podían superar cualquier dificultad y unir a personas de mundos diferentes. Un día, mientras John y Nayeli trabajaban en la granja, Thomas tropezó y se raspó la rodilla. Aunque no era grave, el niño lloró con fuerza. Nayeli corrió hacia él, lo levantó en brazos y limpió la herida con cuidado. John preparó un vendaje y ambos hablaron con Thomas, explicándole lo que había pasado y asegurándose de que comprendiera cómo evitar accidentes similares en el futuro. El niño, con lágrimas en los ojos pero confiando plenamente en ellos, se calmó rápidamente. La experiencia reforzó la seguridad emocional que Thomas sentía con Nayeli y John y mostró que el cuidado consistía tanto en proteger físicamente como en enseñar a enfrentar dificultades con calma y confianza. Mientras los meses pasaban, la relación entre Thomas y Nayeli se volvió inseparable. El niño la veía como su madre, confiaba en ella plenamente y disfrutaba de cada momento juntos. John, al observarlos, comprendió que la vida les había enseñado una lección invaluable: el amor y el cuidado genuino podían crear lazos tan fuertes como los de la sangre, y la familia podía definirse por acciones y afecto más que por la genética. La experiencia había transformado a cada uno de ellos,
mostrando que la compasión y la solidaridad podían cambiar vidas y unir corazones de manera profunda y duradera. La primavera trajo también la oportunidad de compartir logros con la comunidad. John y Nayeli organizaron una pequeña reunión en su terreno, invitando a vecinos y amigos. Hubo risas, juegos y conversaciones sobre la crianza, la naturaleza y la importancia de cuidarse mutuamente. Thomas estaba feliz, corriendo entre los adultos y otros niños, recibiendo atención y cariño de todos. La comunidad comprendió que, a través del cuidado de Nayeli y la colaboración de John, Thomas se había convertido en un niño fuerte, curioso y seguro, un ejemplo de cómo la bondad podía transformar vidas y fortalecer lazos. Finalmente, llegó un momento de calma y reflexión. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, John, Nayeli y Thomas se sentaron juntos sobre la colina frente a la cabaña. Observaban el paisaje iluminado por la luz dorada, el río que brillaba suavemente y los animales pastando tranquilamente. Thomas se apoyó entre ambos adultos, sintiéndose seguro y amado. Nayeli sonrió y le acarició el cabello suavemente, mientras John tomaba la mano de Nayeli en un gesto de gratitud y complicidad. En silencio, los tres compartieron un momento de paz, sabiendo que habían superado juntos los desafíos, habían creado una familia basada en amor y cuidado, y habían aprendido que la vida podía ser dura, pero también llena de esperanza y alegría. La historia de Thomas, Nayeli y John quedó grabada en la memoria de la comunidad como un ejemplo de humanidad, solidaridad y afecto. Mostró que los vínculos familiares podían formarse de maneras inesperadas, que la cooperación y la compasión podían superar barreras culturales y que el amor genuino transformaba vidas. Thomas creció rodeado de seguridad, enseñanza y cariño, Nayeli encontró un nuevo propósito y alegría, y John aprendió a valorar el poder del cuidado y la empatía. La familia improvisada había sobrevivido a la adversidad y había construido un hogar lleno de amor, demostrando que los actos de bondad y dedicación podían cambiar el curso de la vida de todos los involucrados. El sol se escondía lentamente detrás de las colinas, y los tres miraban juntos el horizonte. Thomas suspiró con satisfacción, Nayeli lo abrazó con ternura y John sonrió con orgullo. Todo el esfuerzo, sacrificio y amor compartido habían valido la pena. La historia no solo narraba la supervivencia de un niño necesitado, sino también la creación de un vínculo profundo y auténtico entre personas que, aunque venían de mundos diferentes, habían aprendido a cuidar, proteger y amar sin reservas. La historia terminaba así, con un mensaje claro y esperanzador: el amor, la paciencia y la solidaridad pueden superar cualquier dificultad, la familia se construye con acciones, cuidado y afecto, y la vida, incluso en medio de desafíos, siempre puede ofrecer momentos de alegría, aprendizaje y transformación. Thomas, Nayeli y John habían demostrado que la bondad y el compromiso genuino podían crear milagros cotidianos, y que la verdadera fuerza de la humanidad reside en la capacidad de cuidarse unos a otros.